Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Esto es un despacho desde Caracas para Caja Musical de Ignacio Carrasquero por la emisora más 100.7 de Orlando, Florida. Hoy vamos a tener a un gran personaje de la escena pública venezolana. Es un primer actor, es además un gran intelectual, profesor universitario, guionista, dramaturgo, novelista, ensayista, eh, fundador de uno de los grupos de teatro más emblemáticos y exquisitos que ha tenido Venezuela y que está activo a sus ya casi 70 años con el teatro, haciendo buen teatro, vive en Venezuela, se ha quedado en Venezuela. Estamos hablando del señor Javier Vidal. Bienvenido, Javier, por favor. Hola, Javier. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un Hola, Javier, placer, ¿cómo un saludo. estás? Bien, un saludo, un placer, un honor estar contigo, Alejandro, y sobre todo con toda la gente que te está siguiendo y que en este momento nos está siguiendo. Seguro que sí, bienvenido. Mira, Javier, hemos venido conversando con una serie de personalidades. Hemos hablado con Sebastián Barraez, hemos hablado con Joe Magdaleno, hemos hablado con Samantha Dañino, con Alejandro Otero, con Sergio Novelli, con Pingüino de Sentimiento Muerto. Es decir, estamos tratando de brindarle a través del canal de YouTube de Caja Musical a nuestros oyentes una panorámica de lo que es la escena del Big Show venezolano, de las grandes personalidades venezolanas, ¿no? Esto, Sí, tú eres una persona con una larga trayectoria, naciste en Barcelona, España, ¿verdad? sí, señor, sí, sí. Y llegué aquí de 20 meses a Venezuela. De 20 meses y tienes 68 años. Exacto, sí, ya dos años para entrar en el séptimo piso. Y muy bien vivido, ¿no? Eso creo. Yo recuerdo que le dijiste a Fayana Acuérdate. Ames, ah, Ajá, que le dijiste a sí. Fayana Ames en una entrevista para Exceso que lo habías probado todo. Menos viajar en globo. Está bien, está bien. Mira, Javier, estuve viendo tu currículum, es increíble cómo has acumulado desde jovencito, estudiaste en Lucas Comunicación Social, hiciste periodismo de cultura en el Universal, en el Nacional, Corriendo. bajo la guiatura de Sofía Inver, ¿no? Sí, señor, Esto, sí. Sofía Inver dirigía el cuerpo de cultura del Universal. Eh, Sí, yo me graduó en el año 75 inmediatamente. Paso, bueno, contacto de un programa. Sofía estaba comenzando, había comenzado a abrir esa página, no tenía nadie, y me llaman a mí y yo, pues bueno, recién graduado, es decir, inexperto, es decir, había estudiado por la parte audiovisual, luego no manejaba del todo toda la parte de los impresos y por eso considero que ella fue mi maestra de ese periodismo cultural donde manejábamos durante varios meses ella y yo solos esas páginas. Después fueron entrando otros redactores, otros reporteros, hasta que las páginas se convirtieron bueno, en una un emblema. referencia, porque antes las páginas culturales eran pues la corona la manejaba el diario El Nacional, el cuerpo C de cultura del Sí, Nacional, eso era. Y en ese momento fue muy rico también, yo viví ese momento rico porque estaba entonces en competencia el Nacional Universal y apareció el diario de que me refrescó por completo el todo diario de el Caracas. periodismo impreso y muy en especial las páginas culturales que estaban a mando de Tomás Eloy Martínez, ¿verdad? Luis Martínez, claro. Mira, Javier, pero además hiciste una carrera como docente universitario de más de 20 años en la Católica, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Estuve desde eso, desde que me gradué hasta el 2000, que ya se me hacía muy difícil
el traslado, es decir, ser actor Lejos la Católica, de ¿no? televisión, trabajar en teatro, encima dar clases en la Católica, pues no me daban los tiempos y me tuve que retirar. De todas maneras, seguí dando clases en el Instituto Universitario de Teatro hasta que llegó la revolución, el proceso, y ahí sí que me aparté. Ok, ok. O sea, pero veo además que en tu currículum se ve una cantidad de telenovelas infinitas. O sea, has pasado por... ¿en qué momento Muchas. incursionas en la televisión? Porque traías una trayectoria de periodista, de profesor, Sí, y entras en la televisión, que es un negocio más bien frívolo, más bien, ¿no? sí, mi vida está un poco ahí alterando de una orilla a otra. Yo, la primera incursión que hago en televisión es cuando comienzo en teatro, que fue en mi último año de carrera, por cierto. Entró José Gabriel Núñez, me ofrece entrar y hago un especial que se llama Pablo y Virginia. Yo hacía el papel de Pablo, es decir, era como decían antes, un unitario. Eso no me gustó, no me gustó el ambiente, la esperadera, es decir, no tenía paciencia para eso. Y se alargó hasta el año 79, cuando regresando de un viaje que hice a Nueva York, que pasé por ahí unos meses, Pilar Romero, una gran amiga, José Simón Escalón, César Bolívar, me vuelven otra vez a decir, pero es que un trabajo ahí. Entonces yo, bueno, incluso las alumnas, recuerdo que las alumnas de la Católica me dicen, vaya profesor, no entrar, ¿no? Y entré, gusté, y entonces empecé por ahí, y ese fue en Sangre Azul, el trabajo en el año 79, y seguidamente Julio César Mármol me dice, Ajá. hay un papel en la próxima novela que se llama Estefanía, se llama Chaquetón. Yo ya quería retirarme otra vez. Yo digo, no, yo voy a seguir dando clases y mi teatro. Y aún seguía colaborando en el Universal. Que no, pero es que este papel te va a gustar porque es un poeta, es un bohemio, se parece mucho a ti, a tus cosas, como haces. Yo, bueno, otra vez cedo, y realmente ahí fue que me capturó la Ahí te televisión, es fuiste por decir, fue un unos 7 personaje. años. Y ahí fue que entré a la televisión, es decir, fui más, empecé a entender también cómo era el ritmo de la televisión, lo importante que es la televisión, lo que me aportaba a mí como artista. Es decir, yo siempre he dicho que mi paso por la televisión como actor me hizo mucho mejor actor de teatro, porque es que era todos los días uno tenía que improvisar escenas prácticamente, es decir, crear escenas que te daban día a día con escena. Eso era un gran taller de actuación diario, y eso me maduró mucho, ¿no? Y claro, toda esta cosa de la popularidad que yo no lo vivía aún, es decir, eso de día estaba en una esquina esperando el pase de un semáforo y la gente se me acercaba, empezó a decirme chaquetón, chaquetón. Eso es una cosa, fue una cosa nueva para mí. Digo, bueno, no puedo caminar tranquilo por la calle ahora, ¿no? Es decir, porque la gente ya me miraba con otros ojos, o me miraba, ¿no? Y, Mira, Javier, pero háblame por favor del grupo Teja, que fue tan importante. ¿cómo no? Sí, es un grupo importante que lo fue, ha sido y lo sigue siendo. Ajá. Yo fundé el Autoteatro, que es un grupo de vanguardia que duró unos 4 años. Como era de vanguardia, yo les dije porque los fundadores eran alumnos, yo digo, como es de vanguardia no puede seguir, porque la vanguardia, si continúa, se convierte en retaguardia, así que vamos a dejarlo Claro. hasta acá. Y yo ya estaba colaborando con el Grupo Teja desde finales de los 70, en el 79, cuando comencé. Y ya en el 81, ya hice mis primeros trabajos con el Teja directamente, ¿no? Para pasar ya definitivamente al Grupo Teja en el 84, por 85, ahí, ¿no? Donde eh, me he realizado como director en el Grupo Teja, me he realizado como dramaturgo cuando entramos en el Teatro Alberto Paz y Mateos. Ahí pues, recibí mis primeros premios como director y como dramaturgo, y fue una experiencia, porque yo venía de trabajar también con el nuevo grupo de Isaac Chocroncha al Boca Brujas, ¿no? Estuve trabajando 10 años en el Alberto de Paz y Mateos, y después el Grupo Teja
hereda el Teatro Alberto Fajes Mateos y está 20 años más. Es decir, ese teatro, yo trabajé en ese teatro 30 años prácticamente seguidos, es decir, no Claro. dejaba un año de estar sobre las tablas. Tú tienes un vínculo Y muy el grupo cercano con Teja, José Juan Luna, ¿no? sí, por supuesto, que nosotros somos amigos. Bueno, y él dice que somos más que amigos, somos compadres, dice, porque él es el padrino de mi hija José, que Ok. también es actriz. Y nos conocimos en un festival de liceístas, yo era jurado y él presentaba una pieza, Fulgor y Merte de Joaquín Murieta, la primera pieza del Teja, la primera pieza que funda el Teja. Y de ahí comenzamos a hacer una gran amistad. Que se ha convertido en un vínculo prácticamente familiar. Eso que dice Chofrón, la familia elegida, bueno, tanto él Exactamente. como Esa es yo la columna somos vertebral de elegidos la obra de como Sofrón. uno del otro. Sí, sí, sí. Lo de la familia Mira, elegida, Javier, sí, sí, sí. una, Bueno, una ya cosa. Yo sigue tanto recuerdo así. mucho. No, dime. No, es un link que ahora, actualmente, en estos momentos, estoy dirigiendo una obra de José Simón Escalona que se estrena en enero, pero eso ya hablaremos Ok, más ya adelante. vamos a llegar ahí. Pero háblame, por ejemplo, de Javi Hoss. Ujú. Yo recuerdo mucho Javi Happy Hoss. Ghost, la llegaste a ver. No la llegué a ver porque era muy pelado, pero sí vi el póster. Sí vi el póster y me llamó muchísimo la atención. Mi hermana la vio, porque mi hermana sí es una generación 8 años mayor que yo, y yo accedí a muchas cosas a través de mis hermanos mayores, ¿no? Pero, bueno, ese desparpajo, esa honestidad brutal Sí, del póster, ¿no? sí. Eh, es una pieza que él escribió en el Lleno Neal Center, porque lo invitaron a él a... Son estas cosas que invitan a veces para terminar de escribir una obra o para probar una obra que estaba medio escrita, y él la tenía medio escrita, es decir, incluso un tercio quizá escrito, tenía 3 cuadros, porque yo recuerdo que él no, me leyó el primero y dije, bueno, tú tienes que seguir, pero lo dejó. Y ahí sí que la terminó, hizo como hacen en el Lincoln Center, el New York Lincoln Center, es decir, hacen una lectura dramatizada, es decir, él la escribió en español, es decir, la hacían en español y en inglés. Y cuando llegó acá, me dijo, yo quiero que la dirijan, la leí, yo digo, bueno, vamos a hacerlo los dos como actores. Y yo en ese montaje visualicé un pianista diegético. Fue cuando llamé a Carlos Duarte, el gran pianista que en gloria esté, ¿no? Y entonces él compuso la suite Happy House, incluso, que es una cosa extraordinaria. Él después la grabó para disco y existe. Es decir, es Muy una bien, suite que muy es bien. muy difícil de interpretar como todas las cosas que escribió. Y bueno, claro, fue una cosa muy desenfadada, muy fuerte para la época, creo. Es decir, cuando la remontaron en este siglo, la remontó Mimi Lazo con su marido Luis Fernández y Juan Carlos Alarcón. Y claro, yo creo que ya el público venezolano está un poquito más preparado que en Claro, claro. Una obra de 1986, Tartazo, 87 creo que la monté. Y claro, es decir, 20 años después ya el público está un poco más habituado, ¿no? Es decir, tú dices que el póster nuestro era muy escandaloso, bueno, la de ellos muchísimo más, si lo vemos, pero el público está muchísimo más preparado para recibir ese mensaje, ¿verdad? ok. Javier, contigo se podría hablar horas de horas, porque además eres novelista, has hecho un par de novelas. Una de ellas es Sí, Devaneos eróticos de un Azul. Y la otra, sí, ¿me recuerdas? todos eran todos Todos eran de de izquierda. izquierda, es una pieza, es una novela. Es una novela, novela. Es decir, el primero fue casi como, ¿cómo se llama? Una travesura juvenil, se llama. Pero la otra sí que es una novela porque habla sobre la saga anarcosindicalista de mi familia, ¿verdad? Porque mi familia de 3 generaciones pues venían de esa línea anarcosindicalista, ¿no?
anticomunistas, al ser anarquistas era anticomunismo. Yo digo que mi anticomunismo no es porque sea yo un capitalista, sino porque tengo familia anarquista. Y ellos siempre hablaban muy mal de los comunistas porque fueron los que diezmaron realmente al movimiento anarquista de mi familia. Y a la vez que estoy hablando de eso, estoy hablando de una ciudad muy importante para mí, que es la ciudad donde nací, que es la ciudad condal, es decir, es Barcelona. Y es una novela, casi 500 páginas, es decir, es una novela que me costó, que creo que era un deber que yo tenía que realizarla, y me gustó mucho escribirla y me trajo muy buenos satisfacciones haberla escrito. Pero no soy novelista, no me considero novelista, me considero más bien pues hombre de teatro, ¿no? De teatro, sí. Bueno, Javier, mira, yo tengo unos 20, 25 minutos para entrevistarte, por lo cual quiero que hablemos del presente. Me dices que todos eran de izquierda y de la tradición de tu familia, y me permito preguntarte, ¿qué te parece el resultado hoy de las regionales? ¿Votaste? Sí, yo voté, yo soy uno de los empecinados en que hay que ir a votar porque yo creo que la forma en volver otra vez a tejer todos esos rotos que tenemos en las democracias a través de los pasos democráticos, no a través de fusiles o a través de piedra o a través de el abstencionismo que nunca lo he terminado de entender. Y creo que la historia me da un poco la razón que el abstencionismo en ningún orbe y en ningún régimen dictatorial ha podido lograr algo. Todo lo contrario, siempre ha sido a través de las votaciones. Por más difíciles que sean, por más controladas, adulteradas, con ventajismos, como todo lo que pasa aquí. Pero aquí tenemos una ventaja, que el voto es puro. Cuando tú votas, no hay posibilidad de adulterarlo. Las adulteraciones vienen antes de todo eso. Y yo creo que la oposición, que debe asimilar su fracaso, ¿verdad? Asimilar su fracaso de lo que ha hecho, porque ya no es que está fracasando el régimen, sino que la oposición tiene que darse cuenta que la oposición hoy por hoy, que esa lucha de que la oposición es aria, lo que siento es eso, ¿no? Como que luchar porque la oposición aria, pura. No. Si en el año 98 se votó, un 80% votó por, vamos a llamarlo, el chavismo, el 80% actual en Venezuela es antichavista. Luego, todo ese 80% es mestizo. Ahí no hay pureza. Es todo un proceso de decantación, de desencanto, de desilusiones que han ido engrosando una oposición que la oposición aria, vamos a decirlo, o la oposición imbécil, un poco imbécil en el sentido, la palabra imbécil suelta a insulto, ¿no? Pero no, imbécil es que no, persona que no tiene capacidad de razonar, es decir, una oposición que no ha razonado y no ha sabido capturar, aglomerar, acumular toda esa fuerza de desencanto que hay en Venezuela para acabar con todo esto. Si hubiese tenido esa capacidad, si hubiese dejado de ser narcisista, porque es una posición narcisista, ególatra, egocentrista, es decir, aquí bueno, tú no estás acá, pero yo que estoy aquí en Prado del Este, impresionante, el gobernador que se lanzó a gobernación, eso era pancartas por todas partes, pero bueno, ¿cuál es el rollo? Bueno, esa es la visión que tengo yo de lo que ha pasado ahí. Pero que me mencionas las elecciones del 98, porque justamente ahí están los influencers, ¿no? Es decir, el guión que es tuyo, entiendo, es una conversación entre Isaac Chocrón y Sofía Inver la noche antes de las elecciones de 1998 en las que gana Hugo Chávez. No es una antes, es semanas antes. Semanas antes. Ok, y cuéntame cómo... Sí, porque semanas... No, eso, bueno, siempre cuento la anécdota de que eso fue, yo la escribí en diciembre del 2020. Yo estaba en la peluquería, que yo digo que la peluquería, las mujeres se ponen ociosas, se ponen a pensar cosas. Entonces me llama por teléfono, y yo, ¿aló? ¿Qué pasa? Dice, no, ya lo tengo. Digo, ¿qué es lo que tiene? Y dice, un encuentro entre Sofía Inver e Isaac Chocrón. Ponte a trabajar.
Y entonces, bueno, claro, empecé a darle vuelta, empecé a investigar algunas cosas. Hay que aclarar, como dijimos al principio, Sofía Inver fue mi maestra en periodismo cultural, Isaac Y Chocrón fue Chocrón fue mi tu maestro padrino. en dramaturgia. Perdón, Chocrón fue no sé la última pregunta. tu maestro, ¿no? Sí, sí, pues Chocón fue exacto, Chocón fue mi maestro. Y entonces, claro, ubiqué una entrevista que le hizo Sofía a Isaac Chocrón en el año 98 y entonces, bueno, comencé a configurar eso. Y claro, ya para el momento que la está entrevistando, porque el encuentro es unos días antes de esa entrevista, porque Sofía le teme un poco a Chocrón, porque Chocrón no era nada fácil para entrevistar y lo invita a hacer te estoy contando la obra de teatro, ¿no? Se toman unos whiskies y comienzan a hablar. Y claro, uno de los puntos, porque toca muchos puntos, toca sobre el periodismo, sobre el arte, sobre el teatro, sobre el amor, sobre la muerte. Y claro, uno de los puntos es, ¿qué va a pasar? Porque va a ganar este señor, porque ya todas las encuestas decían que iba a ganar, eso no, lo recordarás, ya iba a ganar, que lo del Congreso, porque primero fueron las votaciones del Congreso, el Congreso sí que estaba dividido, que fue cuando por primera vez aparece la imagen de Capriles, fue durante unos meses presidente del Congreso, se llamaba así, del Congreso, no, del Congreso, fue el Congreso, después hubo el Congresillo, pero él fue el del Congreso que duró poco. Acuérdate que cuando subió 6 meses más o menos. Chávez, digo, esto lo tenemos que eliminar. Se elimina porque entra la constituyente. Y entonces, bueno, están hablando sobre esa inquietud, ¿no? Es decir, Sofía dice, bueno, va a venir otro Mesías, ¿verdad? Que nos va a poner a jugar bolas criollas y a templetes, ¿no? Es decir, cómo va a estar el arte, ¿no? Y de una manera también muy sarcástica, Chocrón le dice, bueno, sí, saca las alpargatas porque se acabó Coco Chanel, ¿no? Es una de las... Chocrón hablaba mucho de esa manera. Y bueno, nos ha ido muy bien, vamos 3 semanas y nos quedan otras 3 semanas. Y me gusta mucho, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque la gente joven que viene, se acerca también mucha gente joven al teatro, es decir, está descubriendo algo, están descubriendo dos personalidades que realmente en su momento fueron líderes de influencia. Sofía más de masas, Chocrón más de cuadros, pero eran personas que de alguna manera influenciaron. Y claro, la gente joven, los millennials, los más jóvenes, es decir, no, Sí. Sofía, alguna pequeña referencia, y a Chocrón no lo conocen para nada. Y creo que eso también es una labor de mostrar un poco esa historia inmediata que tenemos, que además la obra tiene el añadido de que está dirigida por Jean Vidal, que es tu hijo y de Yuli, ¿no? Exacto, sí, que es un millennial. Exacto, sí. Millennial, exactamente. Ok. Sí, sí. Bueno, Javier, mira, hemos hecho 23 minutos y quiero que me hables de Muy esa obra que bien. estás esperando de José Simón Escalona para enero. Sí, bueno, como uno puede estar quieto, mientras estaba yo ya a punto de estrenar esta pieza, los influencers, José Simón me entrega esta pieza, una pieza que él escribió hace ya 10 años, me dice, yo quiero que la dirijas tú, yo digo, bueno, vamos a escoger las actrices, y se llama Ejecutivas, que son tres ejecutivas que se encuentran en un salón VIP de un restaurante, donde se ponen también a tomar y bueno, hablan un poco sobre lo que es, en primer lugar, el empoderamiento de la mujer en los planos altos, medios del empresariado, pero también lo que han tenido que sufrir para llegar a ese empoderamiento, ¿no? En ese aspecto creo que toca todo este tema, porque la escribí hace 10 años, mucho antes del Me Too, del famoso Me Too, de toda esta cuestión de la distribución, del trabajo, de lo que los hombres porque ganan más que las mujeres, ¿no? Pero también un poco en ritmo vamos a llamar de humor negro. Es una pieza de humor negro. Y la estrenaremos en el Teatro Trasnocho el 14 de enero. Y estoy en eso.
empezando a dirigirla, empezando Bueno, a ensayarla. mira, Javier, te quiero quitar una ñapita porque tú tienes una dimensión como artista y como personalidad que no quiero dejar escapar. Has sido un sibarita insaciable, un hedonista chic, digamos, es decir, toda la vida. Entiendo que pediste cita, reservación en el Bulli un año antes para comer ahí. ¿Cómo te enteraste de eso, Dios mío? Sí, 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 sí. Sí, porque estaba en Barcelona y quería ir al Bulli, estaba con mi cuñada, que estaban en ese momento, y llamo, así, era verano, dice, y yo de lo más digo, bueno, para el viernes, una cosa, estaba llamando como el martes. Dice, y él dice, no, es que no, tengo para septiembre del año que viene. Yo dije, bueno, entonces, Qué yo dije, bueno, bueno. era una época. Estamos hablando del año pasado, del siglo pasado, y había la posibilidad de que, bueno, el año que viene voy a viajar otra vez. ¿Ah? Ya no existe el Bulli. Ya no existe, no, ya no existe. De los cocineros venezolanos, ¿cuál te gusta más? Elena Ibarra, Benante, Edgar Leal. Sí. Elena Ibarra es una persona de una búsqueda continua y de una precisión en la comida y de una innovación que me agrada mucho, ¿no? Es decir, y tengo un contacto muy cercano, es decir, cuando tú nombraste a la Dañino, porque Samantha Dañino, es decir, Julia ha trabajado con Samantha y nosotros nos conocemos de antes de cuando, ¿cómo se llama? Desorden Público, es ellos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Dañino. La banda del papá de ella. Elena, exacto, porque Elena, cuando yo conozco a Elena, cuando Elena estaba casada con Pablo, y ella era como la representante de Sentimiento Desorden muerto. Público, que se llamaba así. No, sentimiento muerto. Sentimiento muerto. Me confundí de grupo. Es que no es, esa sí que no es mi especialidad. Ok, ok. Y a ver también, muy bueno. Sumito también, en una época me pareció, ahora lo he perdido un poco, pero Sumito también cuando comenzó en sus primeros momentos también tenía una buena, un buen camino hacia trabajos de vanguardia dentro de la cocina. Sí, ¿Has ido para empatar? sí, sí. Sí. ¿Has comido de Sí, allá? sí, Que parece que lo que está pasando es asombroso allá. sí. Hace tiempo que no voy, pero la última vez sí, no salía de allá, sobre todo en una casa, la casa de Pampatar, que también es difícil hacer. Yo no sé ahora, pero antes recuerdo que tenía que llamar, esto no, estaba, ahí sí que tuve que recurrir a la cara de tabla, porque con el Bulli no lo podía hacer. Pero ahí digo, pero bueno, es que mira, soy Javier Vidal, Julie Restipo, y bueno, vamos a ver si conseguimos una mesita y tal, no sé qué, y encontraron un huequito y fue fabuloso también Bueno, mira, Javier, como pregunta comían. final. ¿Qué Dime. bebes? ¿Bebes ron, bebes brandy, coñac, whisky? Y, bebo whisky, me gusta el whisky, sobre todo el de Malta, no soy tanto de blender, pero sí, pero tampoco me pongo exquisito en esto, busco whisky. Y últimamente he vuelto a retomar el ron, porque no lo puedo tomar en cantidades mínimas, pero sobre todo en 1790 y sobre todo ese trago que se llama el cojonudo, ¿no? En honor a, sí, a Folmer de cuarta generación de Folmer. Es realmente exquisito por su sencillez, por la sencillez y por lo rico, por lo aromático que Puro, tiene pipa. ese trago. Y después para beber y a veces tapear, pues los vinos, ¿no? Por supuesto, los vinos, más los tintos que los blancos. Con los espumantes no me llevo muy bien, sé que cualquier espumante, ya sea cava, ya sea prosecco, es fiesta, es celebración, pero hasta ahí, ¿no? Una copa para celebrar, para brindar, pero no ¿Y soy el fumar? de largas tiradas de espumante. Sí, los habanos,
ahorita acabo de descubrir uno que se llama Black Rhino, muy rico, que tiene unos buenos zumos y una ceniza estupenda, ¿no? Es decir, creo que puedes fumar con la ceniza ahí empieza, ¿no? Que pero eso, claro, a mí me gusta fumarlo con mi cuñado que fuma. Ahora descubrí que el esposo de Danielita, José Manuel Suárez, fue su padrino de bodas, también le gusta, entonces a veces lo que hago es llamarlo, digo, vente para acá, vamos a fumar un habano, porque a fumar a un habano solo a veces me da cosa, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste. Hicimos media hora exactamente, más de lo que he hecho con Bueno, cualquier entrevistado. gracias. Te deseo lo mejor en lo que te queda de funciones con los influencers y que la saques de Vamos a ver honrón si vamos con allá. las ejecutivas. Vamos a ver si vamos. Y vamos a ver si vamos a Miami y a Orlando, como lo hicimos la otra vez con la señora Inés, Sería con magnífico. esa Allá pieza, van a pero tener será una ya para el año pública. que viene. Qué bueno. Sí, sí, Te sí. mando un abrazo muy Muchas grande y feliz gracias. Navidad, porque ya llegó aquí la Navidad, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Y aquí también. Bueno, que Dios te Adiós, bendiga. adiós. Amén, amén.